Muy buenas noches, bienvenidos a Así Somos. Hoy revisaremos videos impactantes de avistamientos de objetos voladores no identificados en eventos masivos, lugares donde cientos e incluso miles de personas fueron testigos de estas visitas. Arranca de esta forma Salfate, Proyecto OVNI. Muchas gracias, Michael. Muy buenas noches, querido compañero, y a toda la gente que nos ve desde sus casas. Hay que entender que dentro del fenómeno ufológico hay algo que parece ser un común denominador, y es que, en buenas cuentas, casi podríamos decir que ellos no quieren ser vistos. Salvo algunas excepciones donde se muestran de manera descarada, donde algunas veces han interrumpido el tráfico aéreo de un aeropuerto, por ejemplo, donde a veces se presentan frente a una aeronave de características militares, evidentemente sí construida en la Tierra. Son pequeñas excepciones dentro de una especie de comportamiento introvertido, casi de ocultismo de su parte. Es como que no quieren llamar demasiado la atención. Sin embargo, en la historia y en los estudios de la ufología hay algunos puntos claves donde estos avistamientos se llevaron a cabo a través de congregaciones masivas, donde, a buenas cuentas, todo parece querer decir que ellos sí querían ser testiguados por cientos, miles e incluso, Michael, decenas de miles de personas. Wow. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el año 1954 durante un partido de fútbol. Atención, partimos esto con el siguiente titular. A ver. El día que varios ovnis suspendieron un partido de fútbol. Se suspendió de manera espontánea cuando los jugadores detienen la pelota junto con todas las personas que tenían atiborrado este estadio, y todos mirando hacia el cielo en este espectáculo insólito, de los cuales ya vamos a mostrar dibujos y testimonios de lo que se vio en aquel momento. Esto fue el 27 de octubre del año 54 en la región de Toscana, donde el club Fiorentina, uno de los equipos en disputa, se confrontaba con su rival local de Pistoiese. Estábamos viendo, obviamente, fotos de este estadio, claro, principalmente, y ya vamos a ver qué es lo que sucedió con los jugadores y con el público. Hay algunas fotografías donde, ojo, nadie les dijo, al cielo, de hecho. Claro, nadie les dijo, el árbitro no tocó el pito, dijo, paremos el partido, sino que todos, de manera absolutamente intuitiva, dejaron de jugar y se quedaron todos mirando el cielo frente a un espectáculo que claramente les llamó la atención. Hablaste del año 54, dijiste, ¿no? 1954, sí. ¿Tiene que ver directamente con que haya existido más avistamientos posteriores a Roswell? ¿O es que le ponían, o es que después de Roswell se le pone más atención a este tipo de fenómenos? Fíjate que tu pregunta es tremendamente importante. Hay que entender de que, si bien en la historia de la humanidad, incluso en la prehistoria, como se puede ver en algunas pinturas en las cavernas, o incluso en algunas pinturas, ¿cierto?, dentro del periodo del Renacimiento, mucho antes de la mención de la fotografía, por supuesto, donde hay presencia de objetos voladores no identificados, así como su respectiva mención en libros sagrados, tanto como la Biblia o como algunos textos sagrados de la India. Pues bien, no fue hasta el año 1947 cuando un señor llamado Kenneth Arnold, viajando en su avioneta, describe una agrupación de aeronaves que, al no saber con qué compararlas, cuando le preguntan qué son, qué parecen, cómo se mueven, él dice: parecen platillos voladores. Claro. Ahí nace esto. Y esto es posterior, casi inmediatamente después del lanzamiento de las dos bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima, que ponen fin a la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante, y no es casualidad, y no tiene que ver por la inflamación de medios masivos, que comenzaron a verse un oleaje de objetos no identificados en todo el mundo. Pareciera que el hecho de haber ocupado armas atómicas prendió una alarma, y de ahí no hemos dejado de ser visitados de manera frecuente y masivamente. Talfa, lo que pasa es que a mí me llama la atención que lleguen a lugares donde hay masas de personas. Exacto. Y recuerdo inmediatamente que varias veces nosotros aquí hemos hablado de ciertas razas extraterrestres, porque no son todos iguales y no a todos les llama la atención lo mismo, ni vienen a lo mismo. Que les llamaría la atención nuestros sentimientos cuando provocamos euforia, amor, felicidad, etcétera. Se me ocurre que en un evento como es un partido de fútbol se deben producir una gran cantidad de emociones,
tanto a nivel químico como a nivel etérico, que puede ser que a ellos les cause curiosidad y se acerquen a este evento masivo por algo relacionado con eso. Exacto. Mira, Carla, y una vez más, lo que tenemos que hacer de la manera más rigurosa es que no puedo negar lo que tú estás diciendo, porque me parece que es tremendamente lúcido tu comentario. Debe haber algo de eso en lo que convoca un partido de fútbol. Pero una vez más, el misterio del fenómeno ovni es tan tremendo que podríamos decir que nunca o rara vez en grandes partidos de fútbol o mundiales de fútbol se han visto objetos voladores no identificados. Entonces es que todo lo que parece tener una respuesta lógica luego ya no sucede. Pero es que también, entonces es muy extraño cómo se comporta todo eso. Claro. También, y no sé, Monty, si compartís conmigo, yo encuentro muy extraño el poder visualizar un objeto volador no identificado en un partido de fútbol, porque en un partido de fútbol todo el mundo está mirando la cancha. Claro. Nadie está mirando Buen al punto. cielo. Sí. Acá hay un aspecto de un ruido, tal vez. Súmale que no hay sonido. Un destello. Por eso, porque yo aquí Notable. aprendí que no hay sonido. Entonces, ¿en qué momento todos los futbolistas quedan mirando al cielo? Me parece que... Lo que pasa es que el avistamiento ¿Por se hizo energía? muy evidente. Fue algo descaradamente que en el año 54, donde no hay una gran cantidad de tráfico aéreo sobrevolando los cielos de ninguna nación, aparece este objeto que ya fue descrito. Y aquí viene algo que nos da por una tema de conversación, porque todos vieron el ovni, pero no todos lo vieron de la misma forma. Un exjugador, obviamente del Fiorentina, hace el siguiente comentario. Atención. Ahí está. Era algo que lucía como un huevo. Tratan de recordar sus palabras porque después otra persona lo describe de otra manera. Dice Ardico Magnini, exjugador de Fiorentina. Era algo que lucía como un huevo, que se movía lentamente. Todos estaban viendo hacia arriba y había algo brillante en el cielo, plateado. Nunca habíamos visto algo así en el cielo. La verdad, nos quedamos impactados. O sea, lo describió como un huevo brillante y plateado. Sí, Exacto, es para que recordemos. Justamente iba a preguntar lo mismo que tú, Michael. Me llamaba la atención porque finalmente cuando uno está mirando de punto fijo algo que te está llamando la atención, pelota en el fondo. claro, que imagínate lo que es que un hombre se desconcentre de un partido de fútbol. Eso ya no lo logra Claro, ni la es esposa. difícil. Y Shakira bailando. Claro, entonces, y es súper interpretativo porque yo puedo fijarme que hay algo brillando, pero para que todo el mundo se ponga de acuerdo, es muy complejo. Y lo otro, como decía la Carla, las concentraciones masivas de gente generan una vibración energética muy especial. Si ellos se contactan a través de estas vibraciones, podríamos hacer esta analogía como con la huella digital, en un caso policial, por ejemplo. Ajá. Encontrar una huella parcial no es lo mismo que encontrar una huella digital bien marcada. Entonces, claro. para ellos, encontrarse con un tumulto de gente, con un recinto lleno de personas y con esa vibración energética, es como decir, wow, tenemos la huella digital completa. Y por Tenemos mucha eso, información. Monty, no solamente lo vamos a ver en este tipo de eventos masivos. Ajá. Tenemos más videos de eventos masivos y Exacto. algunos que no necesariamente son eventos masivos, pero que masivamente sí fueron visualizados por muchas personas. Exactamente, lo que tú dices es que aquí no había exactamente una congregación de personas frente a un evento, sino que fue visto en los cielos nocturnos de Phoenix, Arizona, por un centenar de personas, aproximadamente 42.000 personas se dice que fueron los testigos en total. Esto fue más reciente, esto es del año 1997, y es por eso que podemos tener registros al respecto. Revisamos primero este video y les voy contando los detalles de este avistamiento masivo. Mira. A ver, lo que ustedes están viendo es, para que ustedes sepan... ¿Es un cerro, perdón? No, ese es un cielo, plano completamente hacia el fondo. Esas luces que forman un pequeño arco, más uno que está un poco más hacia la izquierda, son objetos voladores no identificados. Como dice el video, este es el registro original. Y para que ustedes sepan, esto es algo así como dentro del top 10 de los videos más increíbles, innegables, que se tiene de manera confirmada de objetos voladores no identificados que por mucho tiempo permanecieron en el cielo. Perdón, el que está a la izquierda solo, ¿también es parte del Es parte avistamiento? de eso. En algún momento estaba junto a él, luego comienzan a separarse, luego los dos primeros se fusionan y luego algunos comienzan a apagar sus luces. No podemos decir que desaparecen, pero dejan de autoalumbrarse y vuelvan a aparecer en otros lugares. Y en algún momento lo que estás viendo es de una posición quieta, pero terminan haciendo un recorrido de varios kilómetros, lo que dejó completamente colapsada
a las líneas telefónicas de la policía en aquel momento. Salfate, ese movimiento que tú nos indicas justamente, hablaría que efectivamente son 7, que son las luces que yo alcanzo a contar, 7 ovnis por separado. Exactamente. ¿No pueden pertenecer a un gran ovni que son luces alrededor como lo hemos visto? Es una buena pregunta. ¿Un minuto? Siempre cabe esa duda y a veces se puede llegar a confirmar que las luces podrían marcar el perímetro de una nave más grande, por ejemplo. Aquí sabemos que no es el caso porque algunas luces fusionaron, otras se separaron y otras tomaron una dirección completa, manteniendo la formación cercanas al resto del grupo, pero rompiendo esa fila. ¿Y hay alguna teoría si pudiera explicar por qué vienen de forma ellos también masiva? ¿Hay una investigación previa? ¿Viene uno, mira y después vuelven todos juntos? ¿Se podría explicar de alguna forma ese fenómeno? Fíjate que, mira, más adelante te voy a dar una teoría de por qué a un ufólogo y un escritor investigador muy profuso en estos temas trata de, a través de todos los casos estadísticos de apariciones masivas, es por qué existen estos hechos excepcionales cuando cuesta tanto ver un ovni. O sea, hay que entender de que el año pasado, y que lleva ya una gran cantidad de números de avistamientos, entender de por qué han ido precisamente en aumento y por qué antes cuesta tantos verlos, por qué parecen esconderse y visitar zonas que están un poco más desoladas. ¿Salfa? A ver, esto solamente decir que pasó el 13 de marzo del año 97 y el avistamiento, ¿por qué marcó tanto en la historia? Porque duró de las 7:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, duró 3 horas. Mucho rato. Pero, Yo ¿y eso es normal? tengo una duda. 5 minutos máximo siempre. ¿Esto fue en un día normal, común y corriente en la ciudad? Nada más especial que un ¿No día pasó cualquiera? nada después o no sé si se manejará información? Porque también recuerdo que ha habido avistamientos de este tipo, ponte tú, en catástrofes naturales, los terremotos, siempre se habla, después se ve los volcanes y también en el atentado a las Torres Gemelas hubo harto avistamiento así masivo. Entonces, ¿sucedió algo después o no? Buena pregunta. Mira, como hemos llevado también los temas de los agroglifos, ¿cierto? Estos círculos en las cosechas que a veces parecen indicarnos de que pronto se ve un eclipse y quizás pasa algo que nosotros no nos dimos ni cuenta y es de suma importancia. En este caso en particular, fíjate que no. Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los 3 casos de avistamiento que duraron muchas horas y que atravesaron por lo menos 2 estados de Norteamérica y que aquí viene lo loco porque la Fuerza Aérea no da un testimonio oficial. Niega que son ellos, hasta ahí llegan, pero tampoco, siento que estuvieron 3 horas y estos ovnis que aparecían y desaparecían de los radares tampoco fueron o mandados a ser interceptados por aeronaves de combate, que debería ser lo lógico, porque mal que mal, estamos hablando de naves que están invadiendo el espacio aéreo. Y además que fue durante mucho rato 3 horas, por lo menos. Invadiendo el espacio. Tomando ese mismo punto, a los gobiernos, por ejemplo, ¿les genera algún tipo de conflicto que estos avistamientos ocurran, sobre todo en eventos masivos donde ya no es una persona que dice vi un ovni? O sea, estás ante 40.000 personas que todos están mirando lo mismo. Absolutamente, porque genera en estos casos que estamos viendo una paralización del sistema del comportamiento normal de la sociedad. En algunos casos es mucho más evidente y tenemos algunos más adelante que tienen que interrumpir el tráfico aéreo porque son capaces de colocarse encima de la pista de aterrizaje. Y lo están viendo todos, el radar no lo capta y ahí tienen que mandar a interceptarlo y finalmente tienen aviones dando vueltas que no pueden despegar ni aterrizar hasta que este aparato decida salir, el cual no pueden entrar en comunicación con él, no lo pueden perseguir porque se les arranca y finalmente el tipo que tiene que hacer el informe no sabe qué poner. Dice, hay una luz, hay un objeto de tales dimensiones, de tal color y no sabemos lo que es. Salfate, a ver, este video es impactante y lo estamos viendo nosotros desde la comodidad de un estudio, tú desde la comodidad de tu casa, pero hay personas que lo visualizaron ahí, in situ, en vivo y en directo y tenemos algunas declaraciones. Como en el caso de este hombre de nombre Tom King, que él revisó, que vio por las 3 horas que duró este avistamiento por largo tiempo y es así como él lo recuerda y así como entrega el siguiente testimonio. Mire. Major sighting here. I've never seen it. Look at that. This isn't like the stuff I'm normally seeing. This is extraordinary. You look at it and go, that's not an aircraft. We were perplexed the whole time trying to figure out, what is this thing? As the tape rolled, 5 lights blinked on in sequence, offering an outline of a flying object as it hovered near the mountains.
Este hombre, estamos hablando del año 97, donde ya está un poco más normalizado el hecho de que alguien pueda tener una cámara con un registro a través de los antiguos cassettes, ¿cierto?, de cintas magnéticas, y él tiene su propio material, en donde, te digo, se calcula más o menos que entre 40 y 42 mil personas fueron testigos de esto, que dura 3 horas y que lo estamos viendo el momento más clave, que es cuando están relativamente detenidas y luego comienzan a desplazarse, y en ese periodo de 3 horas terminan atravesando prácticamente todo el estado de Arizona y un poco más allá. Ahora, esta formación recta, un poquito curva al final, la habíamos visto anteriormente. Hemos visto algunas que también están rectas y también van hacia arriba, siempre con una figura geométrica un poco rígida, nunca circular. Es verdad. Ahora, la pregunta del millón, que no hay respuesta para eso, es ¿qué están haciendo? Y una vez más, las luces de estos aparatos, porque ellos demostraron que podían apagarlo, en un momento se dejaban de aparecer. ¿La están prendiendo a propósito? ¿No pueden evitarlo? ¿Significan las luces algo para ellos? ¿Están haciendo algo en este momento que nosotros no tenemos idea qué es y no pueden evitar? Y esto es como un aterrizaje de emergencia, es un avistamiento de emergencia, porque están tratando de reparar algún problema y no les queda más remedio que mostrarse frente a 42 mil personas. No lo saben. Pero ahora, la declaración que vimos anteriormente hace hincapié en decir de que van intermitentes, pero pareciera que van de la mano. ¿Eso es efecto del video o eso realmente ocurrió? Porque son dos fenómenos distintos. Uno, cuando tiende a grabar, se te va un poco la luz, por el foco, se hincha, pero pareciera acá que van tratando de decir algo así como encuentros cercanos interceptivos. Mira, no se logra determinar que haya ningún tipo de lenguaje complejo, articulado, pero sí hubo un festival de luces. Algunos, como te decía, se apagaban, otros se fusionaron, que fueron los 2 primeros, tengo entendido. Luego otra se separa, se regresa, así como el que está más a la izquierda. Otra se apaga y no vuelve más, y otra aparece una después un poco más arriba. Y luego deciden todos en conjunto desplazarse, con las luces encendidas, cosa que lo pudo ver esta gran cantidad de personas, y por lo tanto hay una gran cantidad de registros al respecto. Y por eso, tú lo decías al principio... Pero es muy extraño que no hayan ido a interceptarlo. Eso es muy raro. Hoy en día eso es impensable. Perdón, y antes se me olvida, contestando lo que me ha preguntado la Monty, ¿les preocupa a los gobiernos que se vean? La verdad es que sí, porque eso activa un protocolo de invasión de un objeto volador no identificado, que, como dice su palabra, no dice quién es. Y puede ser cualquier cosa, puede ser una amenaza. Chile tiene ese protocolo y tiene la obligación de ir a buscarlo, porque puede ser una amenaza, pero nunca lo ha sido. ¿Y sabes pero qué tienen que hacerlo? Es lo que encuentro yo que hace sentir más una amenaza en algo así, que estén ahí como estacionados, porque como esperando si tú ves, si tú ves un ovni pasar, que es lo común que vemos acá, como un avistamiento, como una cosa que pasó en un minuto y listo, chao. Claro, pero si tú los ves posados encima tuyo, sobre tu cabeza en el cielo, tú pensás que en cualquier momento una de estas naves va a bajar, va a aterrizar. Y súmale un detalle, Carla. Es un buen punto, porque tenés mucho tiempo para enrollarte. Tenéis 5 en un lado y uno que está de frente, casi como si estuvieran ordenados para algo. Están ahí en la Así espera, como yo soy el líder y estos 5 están esperando mi orden para lo que vamos a realizar. Eso es más amenazante. Como el maestro de la orquesta. Perdón, 6. No, pero es que en el video anterior, efectivamente hay un corte y ahí desaparece una Exactamente, que es lo que te mencionaba. Y esa es la que se desplaza un poco hacia arriba y luego van en grupo, en formación. ¿Hay más testigos? Hay más testigos. ¿Que hayan visualizado esto? El siguiente personaje se llama Bill Hilton. Ahora, él es bastante importante porque él está asociado a un grupo de astronomía y también de interés ufológico. Entonces, él, que fue testigo de esto, tiene otra mirada, otra perspectiva, digamos, y otras interpretaciones respecto a este hecho. Lo escuchamos ahora. This was a very significant mass sighting because at least one of these objects was seen traveling down diagonally the entire state of Arizona. Thousands of witnesses, several videotapes, hundreds of phone calls were made to local television stations, to local police stations. Claro, y él entrega un dato clave, que es que esta luz viajaba y se dirigía de manera oblicua o en diagonal, cosa que ninguna otra nave podría hacerlo. Pensando el punto anterior, que fuera, por ejemplo, una nave de espionaje de otro país o del gobierno mismo o algo más oculto, no podría viajar en esa dirección, o sea, sería imposible. Ahora, insisto en este punto, acá hay algo muy raro, porque si la Fuerza Aérea tuviese que haber
tenido algo que ver con esto, de partida hubieran tenido que dar muchas explicaciones, porque qué tipo de aeronave habían inventado en el 97 que tiene esas características. Claro. Ok, no existen ni siquiera hasta el día de hoy. Pero hay una base militar en Arizona y no hizo nada. Y eso es algo que ha mantenido de cabeza a muchos ufólogos para tratar de entender de que aquí es cuando algunos dicen, estaba pactado este encuentro, hay un acuerdo de no agresión. Información que no transmiten. Absolutamente, porque la base aérea dice, no sabemos lo que son y no somos nosotros. ¿Y ellos explican por qué nunca lo interceptaron? No, fíjate. No, solamente oficial. Las personas oficiales dicen, yo no estoy a cargo de eso, no recibimos las órdenes, no más comentarios. Se acabaron, se lavaron las manos. ¿Alguna vez comentamos en el programa que había un acuerdo explícito entre seres de otro planeta y humanos para que dejaran abducir a ciertas personas a cambio de cierta tecnología? Eso es bien bravo. Ha habido acuerdos entre ambas razas para permitir ciertas cosas. Este podría ser un ejemplo más. Mira, eso es un tema que da para otro capítulo, a propósito de que acaba de salir hace 2 meses un documental de un hombre que se llama Bob Lazar, que él ha logrado demostrar que él es un científico. ¿Ok? Es un científico de tomo y lomo, y que él dice que él trabajó en las bases secretas donde se han recuperado ovnis y donde su pega era tratar de descifrar cómo funcionaban estas máquinas para poder reproducirlas en la Tierra. Y dentro de los documentos que le llegaban, decía que hubo un acuerdo, porque hubo una pelea en algún momento, se enemistaron entre la raza extraterrestre y parte del gobierno norteamericano, en donde había una especie de acuerdo de que no abriesen fuego contra ellos para ellos poder secuestrar personas para sus experimentos con el debido cuidado de no maltratar demasiado a nadie y de regresarlo a la Tierra. Y regresarlo, digamos, a donde corresponde. Y es más, se anunciaba que ese acuerdo partió con los nazis en la Germania de Hitler, y como vieron que se les fue de las manos el comportamiento humano, precisamente como fue, digamos, el Tercer Reich, deciden hacer un segundo intento con norteamericanos, que también les va mal y que termina en una disputa con 3 militares muertos, donde hay un enfrentamiento y ellos finalmente dicen, ¿sabes que con ustedes no se puede trabajar? Así que se van y se retiran y quedan a media con todos estos proyectos. Lo dice este científico, que por lo menos es tremendamente interesante sus dichos, porque él sabía las fechas de cuándo se hacían estas exhibiciones y él tiene videos únicos absolutamente. Tenemos más declaraciones justamente de más testigos oculares de esta situación. En este caso, Mike Christos y su esposa Susan. Ellos son testigos privilegiados dentro de las 40.000 personas que vieron esto en el año 97, porque ellos estaban desde una localidad que apenas había una distancia de no más de 50 kilómetros con respecto a estos objetos voladores no identificados. Y es por eso que ellos dan más detalles de cómo era su verdadera forma. Perfecto. Esto lo dice este hombre junto a su esposa, mira. I saw a single point of light farther to the east on the mountains than I've ever seen before. All of a sudden, another sequence of light started to form to the right of it. And I happened to be catching everything. This whole entire sequence came on. They're very large, larger than any light in the city. Take a look at the footage. I'm not telling you what they are. If it was an alien spacecraft, there's something out there that they can't defend us against. Era la luz más grande. Exacto, dice que son alargadas, que es un concepto muy distinto a las luces que nosotros tenemos que provienen de un foco. Claro. Que hay que hacer un conjunto de luces LED para darle alguna forma a la luz. Dice que es una luz que parece estar adosado, ¿cierto? De cierta manera, como muchos han atestiguado, al aparato, al fuselaje mismo, y que tiene una forma alargada. Claro. Que no sabemos si es una porción del objeto o es todo el objeto el que está iluminado y que por lo tanto tendría esta forma alargada. ¿Sabes qué? Me pongo a pensar en algo cuando veo esta invasión, porque es como una invasión en el cielo. ¿Hay alguna hipótesis, Alfa, de si llegase a ocurrir una invasión extraterrestre en la Tierra? ¿Cómo se iniciaría? ¿Si sería así como con un desfile de naves? Absolutamente. De hecho, esto se hizo una presentación en la ONU, que después lo desmintieron, pero salió la persona, que es una mujer oriental, que es lo que le llaman relaciones de exopolítica, que es las relaciones
bilaterales entre embajadores de gente de la Tierra y otras civilizaciones que no corresponden a nuestro planeta. Y hay un protocolo aquí, imagínate, se hace un mamotreto que es con respecto a la alimentación, cuáles son los sistemas de comunicación, con quién se encuentran, quiénes son los elegidos para representarnos y tratar de entender qué información tienen ellos de nosotros, porque nosotros de ellos muy poca. Salfate, además, esto lo estamos revisando en un año que no es menor, año 2019, y yo aprendí acá de la mano de ustedes que en un par de meses se espera justamente un avistamiento de proporciones bastante importantes. Que no va a dejar duda, dicen. Claro, que no va a dejar dudas, donde van a decir estamos presentes, y donde también dijeron estamos presentes, es en una fecha muy particular, yo diría en la fecha más importante para el mundo católico. Exactamente, 13 de marzo del año 2013, el actual Papa, el sumo pontífice, el Papa Francisco, está asumiendo este cargo como líder de la Iglesia Cristiana Católica. Como están todas las cámaras de televisión del mundo entero enfocando este momento hacia la Basílica de San Pedro, ¿cierto? Claro. Dentro del Vaticano, dentro de Roma, aparece algo que claramente acaparó las portadas de todos los periódicos de aquel momento, y es que hace su aparición un objeto volador no identificado. Tenemos ese momento, como todo el mundo lo vio, que estaba pendiente en vivo en directo de el Papa asumiendo su cargo. Mira. Atención, mira, ahí está. Exacto, ese punto blanco, claro. Ojo, créeme que no es posible, no es permitido por ningún motivo ni permiso alguno de que un objeto pueda sobrevolar en aquel momento y menos en el estado. No. Perdón, ¿son uno o dos? Es ese que estamos enfocando. Mira, hay un minuto acá que como que se separa, mira. Ah, mira. ¿Te das cuenta? Sí, pero después desaparece. Sí, absolutamente, pero escúchame, hay un fenómeno que exacto, que al parecer se genera un reflejo, que eso se habló mucho en su momento, pero se entiende y se habla hasta el día de hoy de un solo objeto, que genera un, vamos a decirle como una especie de espejismo, pero que solo se trataría de uno. Si bien en otros casos, muy bien Lama, se han desprendido y se han convertido en dos. Es muy importante lo que tú dices, porque, a ver, acá la seguridad es máxima. O sea, es imposible. O sea, estuve hace poco y es feroz. Es tremenda. No puede haber en ese momento, en ese día, en ese contexto. No pueden pasar por encima aviones. Esté un dron, es imposible que esté volando un avión. Estas son imágenes, además, entiendo, y corrígeme, que son en vivo indirecto de una cadena televisiva muy importante, no es un video casero. Absolutamente, esto no es manipulado, porque en realidad, como tú decías, esto era una transmisión de uno de los tantos canales que estaban anunciando la llegada al puesto del como principal monarca de la Iglesia Católica, al actual Papa Francisco, y comienzan algunos a hacer alusión de este objeto que se pasea como, valga la redundancia, como Pedro por su casa, y digamos, y que obviamente se hizo el cateo. No es un avión, no podría ser, no es un dron, imagínate, las penas del infierno para esa persona, y fue descartado, mucho menos un helicóptero, ni un dirigible, ni nada parecido. No se sabe hasta el día de hoy lo que fue. ¿Sabes qué, Salfa? Llama muchísimo también la atención la fecha. Fue el 13 del 3 del 13. Tienes 333. Sí, de veras. Que para el mundo católico es la Trinidad. El número 3 tiene un significado súper importante. Entonces aquí también entra esta pregunta de qué relación tienen los ovnis o los extraterrestres con las religiones que se profesan acá en nuestro planeta finalmente. Fíjate que lo que toca tocar un tema súper delicado e importante, porque si yo tuviera que citar, por ejemplo, a la gente de la isla Friendship y otros casos similares, algunos hacen un subrayado constante en su mensaje con respecto a la figura de Jesús, de la Virgen María. Son como, hay una facción alienígena, supongo que eso, que son súper cristianos y que son súper religiosos. Y ojo, también Bob Lazar, es que esto es medio polémico, no es algo que comparto mucho yo, pero Bob Lazar, este mismo científico que mencionaba antes, le llegaba en este compilado de informes que los extraterrestres, por una necesidad social, nos crearon una religión para que no nos destruyéramos tanto, porque son muy importantes nuestros envases biológicos para ellos. Y en el informe decía que crearon una religión que profesaba la paz para apaciguar un poco
este acto belicoso que llevamos dentro de lo humano. ¿Sabes qué me hace recordar el libro Fue Jehová un cosmonauta? Uy, un clásico. Que habla precisamente, postula que Jesucristo habría sido un extraterrestre y por eso tenía los poderes que tenía. Y puede haber sido que a eso venía lo que dices tú, a armar una religión acá, crear una iglesia, porque él vino a crear una iglesia. Y lo otro que la Biblia no descarta la vida extraterrestre tampoco. Sí, el Vaticano no, el Vaticano dice que es posible que exista. Y me hiciste recordar que en algún momento aquí mismo en el programa mostramos un papa, creo que fue. Papa Juan 23. Fue un papa que contó que había tenido un encuentro cercano con un alienígena y que no contó bien lo que habían hablado, pero sí revela que él estuvo con un alienígena conversando como en el living de su casa. Lo da como un hecho. Sí, claro. Sí, y la conclusión que dice el papa, que no le comenta de qué hablaron a su secretario, que es el que nos hace el relato, dice: claramente hay muchos más hijos de Dios repartidos por ahí. Salfate, entonces, bajo esta lógica o bajo estas teorías, si queremos decirlo así, ¿podríamos suponer que ese objeto volador no identificado de alguna forma... Porque eso es. Como claro, eso es. Ese es un objeto que está volando, que está ahí y que no está identificado. ¿Viene como a supervisar tal vez este momento especial de la Iglesia Católica, pensando que tal vez su raza creó esta... Es que yo tengo que tomar lo que tú dices casi como una verdad muy absoluta, porque como los seres inteligentes que sin lugar a dudas son, por lo menos tecnológicamente, yo no sé cómo es su empatía social, habiendo de tantas formas y maneras, pero yo creo que ese objeto tiene claro que ahí se está llevando a cabo un evento que ha concitado la atención del mundo entero, o gran parte de millones de personas que están viendo a través de las cadenas televisivas, que son nuestros medios de comunicación masivos. Entonces yo creo que esto debe tener clarito que si se aparece por ahí, va a ser televisado y lo van a ver muchas personas. Porque en el caso de Phoenix lo vieron 42.000 personas, aquí lo vieron aproximadamente 150 millones de personas. Entonces es un montón. Además, pareciera por la velocidad que lleva y cómo se va moviendo, que está como patrullando, porque generalmente cuando vemos ovnis tienen este movimiento errático y tienen mucha más velocidad de la que estamos viendo en el video, por lo cual uno podría entender, como dice Roldán, que está patrullando el lugar y viendo qué es lo que está sucediendo ahí. Sí, efectivamente esta religión de alguna forma sirvió para que no nos destruyamos entre nosotros. Eso será análisis de otro capítulo. De este video impactante nos trasladamos a Alemania. Exactamente, una vez más hace una presentación, un objeto volador no identificado, sobre un estadio. Esto ocurre en el año 2014 y el titular de este suceso dice así, señor director: un ovni sobrevuela el estadio de Werder Bremen a 300 metros de altura. Ya, esto es cerquita del suelo. Esto ocurre el 7 de enero del año 2014, como decía, en este estadio en Alemania, donde un gran objeto comienza a sobrevolar a 300 metros de altura. Fue tal el impacto de este avistamiento que se tuvo, como nos decía en otra oportunidad, que detener el tráfico aéreo. Había un objeto gigante a baja altura que, para no provocar algún tipo de colisión, y ya que esto no respondía, la torre de control y de todos lados tratando de comunicarse con él, y esto no hacía caso, y al igual que en el caso anterior, aparecía en el radar y desaparecía. Eso es algo extrañísimo por lo demás. Hay que entender lo siguiente: los radares, esto me lo explica, digamos, un experto en aeronáutica sobre vigilancia de tráfico aéreo. Los aviones tienen como GPS, así como funciona el Waze en los autos. Entonces cada avión tiene la obligación de decir por dónde va, y el radar ve solo aviones. Pero hay otros radares que agarran todo, nubes, pájaros, lo que sea. Y esos debieran ver los ovnis, porque un ovni no tiene un GPS diciendo hola, estoy acá, porque no contrató un tag de la Tierra. Y este ovni coloca en ese radar y aparece, y después desaparece, y después vuelve a aparecer y la gente lo seguía viendo. Entonces tenía una capacidad de que, según el radar, pasaba de ser algo material a algo etéreo. Desvanecerse. Claro, lo que es imposible, porque nosotros no tenemos semejante control de la materia. No podemos que algo a rato esté y después no. Ahora, este tipo de avistamiento, porque hemos conversado en otras ocasiones que posiblemente se para el tráfico aéreo porque puede provocar ciertos problemas en los sistemas. Lo que es. Porque no sabe si pueden chocar. En el estadio mismo, que hay mucha electricidad, se usa mucha luz para poder iluminar la cancha, ¿no pasó nada? ¿No se generan problemas eléctricos? Qué buena pregunta. Muchas veces sí, pero en este caso no fue lo que ocurrió. No hubo interrupciones del sistema eléctrico. Esto ocurrió a las 6:30 de la tarde y este es el registro que se tiene. Acuérdense, esto ocurrió 7 de enero del año 2014, Alemania. Atención.
Mira, como pueden ver, Ahí está clarísimo. Lo bastante grande para llamar la atención. Tengo un filtro, ¿no? Fíjate que está nublado, entonces se genera esta como evaporización de la imagen donde cualquier luz se difumina un poco más a través de la garúa. Claro. Pero claramente, ojo, es un objeto grande, muy, muy grande. Es como el tamaño de un avión, que los ovnis generalmente no son tan inmensos, a partir de esos otros que se descuadran que miden kilómetros. Y además estamos viendo videos que han sido revisados y analizados justamente por expertos para determinar que no hay ningún tipo de engaño. Vamos a continuar con videos impactantes. Te hacía una pregunta, efectivamente, si estos generaban algún tipo de problema en los alumbrados. Muchas veces. Y nosotros vimos, Lama, de hecho, tú nos trajiste, no sé, expediente la semana pasada que te dejó Salfate. Vimos cuando un estadio, un concierto se apagó. Sí, en Argentina. En Argentina, ¿te acordáis? Por la presencia de un objeto volador no identificado. Se corta primero la luz y después se logra ver el fenómeno. Absolutamente. Afortunadamente no es lo que parece que eso no es la norma. Sí, mira, es mejor aún. No tiene que ver con la presencia del ovni, tiene que ver por la voluntad del ovni. Me explico. Muchas veces aviones, vuelos comerciales, imagínate lo peligroso sería que se le apagara un motor en el vuelo a un avión con lleno de pasajeros, se les han puesto a los lados y nunca ha pasado nada. Pero en automóviles, en carreteras, cuando van a por la persona o cuando se le presentan al frente, muchas veces, no siempre, el auto del motor se detiene, la radio se vuelve loca, es como que todo el sistema eléctrico del automóvil colapsara. Entonces pareciera ser que depende de la voluntad de los tripulantes que van en este objeto. O sea, ellos manejan eso cuando quieren o no quieren hacerlo. Y menos mal que es así, porque si fuera solo por estar al lado de un ovni, tendríamos una cantidad de accidentes aéreos feroces. Y eso es como súper... Claro, y es como muy bravo de pensarlo, porque finalmente dependemos de su voluntad para que casi que nuestra raza siga existiendo, porque finalmente el día que a ellos se les ocurra venir como en una parada un poco más maquiavélica, porque hasta el momento los hemos visto súper pacíficos, pero si llegaran a concretar quizás algo en la Tierra, podríamos desaparecer de un minuto a otro. Ahora, fíjate que frente a lo que tú te planteas, al parecer eso nunca va a suceder porque ya habría sucedido. Y cada vez que pasa el tiempo nosotros hacemos armas más complejas. Y yo no sé si en realidad el arma más poderosa que tenemos para ellos significa algo y la pueden anular así nomás. Sí, claro. Pero el caso es que si no hubieran querido invadirlo, podrían haber hecho perfectamente en los años 40 y no en el siglo XXI. Claro. Pero también está la otra idea de que sí hay personas que no quieren invadir y hay otros que nos han estado defendiendo todo este rato. Y hay otros que dicen que nosotros estamos invadidos hace rato. Y la invasión es de otra manera. Y que estamos medio silenciosa, mezclados. De características mentales, de cómo absorben nuestra energía a partir de las sociedades que construyen a partir del inconsciente colectivo, y que todo nuestro estrés y enfermedades es parte de cómo ellos nos quieren en estas cárceles invisibles de nuestras propias mentes. Como una especie de trabajo que nos están haciendo desde el interior de la sociedad. Como que ya hay un dominio, como que nosotros, ya sin necesidad de un perro ovejero, nosotros somos un rebaño que ya hacemos lo que ellos necesitan que hagamos. ¿Te suena creíble a ti ese tipo de teorías, Salfate? Cuando lo escucho de manera súper explicado, así como cronológicamente, y cómo habría sido sucediendo esto a través de ciertas élites que controlan, ya sea tanto la economía, digamos, que toman decisiones, suena muy coherente, pero eso también despeja la posibilidad de que haya alguien que nos esté protegiendo, o de que qué tan importantes somos nosotros dentro de la infinidad que puede en el cosmos. Es todo muy raro. Cuando hablamos de energía, y la Carla lo tocaba, decía, en un grupo grande, en un estadio, se une mucha gente, hay mucha energía y mucha pasión. Un lugar, un evento donde efectivamente hay una energía y una lucha importante son en las protestas. Y el 2013 Brasil fue testigo de eso. 2013, 26 de junio, para ser exacto, las multitudes salen a las calles, por supuesto, a protestar, producto de una necesidad que convoca a exigir una revolución social por toda la cantidad de problemas que hasta el día de hoy se arrastran en nuestra nación hermana como es Brasil. En medio de esa multitud se hace presente también un objeto volador no identificado. Atención. Mira. Ahí está. Pero es clarísimo. Sí, es bien grande también. Sí. En medio de estas marchas de reformas sociales aparece un Foo Fighter de grandes dimensiones. Ojo, esto lo hago en base a mi experiencia de más o menos tratar de entender, porque la capacidad de luminosidad en un cielo nublado, ¿a qué distancia estaría?
Si es que está más cerca de lo que yo creo, es un Foo Fighter. Pero se ve como rápido. Sin lugar a dudas. Sí, va rápido. Ojo, pueden, ojo. En la Segunda Guerra Mundial los Foo Fighters se colocaban al lado de los aviones y luego los superaban y salían disparados mucho más adelante, superando cualquier velocidad de aparato alguno construido por el hombre en los años 40. Y no se mueve como otro, y sí es más rápido que un dron, no se va a descartar eso de inmediato. La luminosidad no tiene nada que ver para poder entender si es lo que podríamos pensar una nave extraterrestre a diferencia de un Foo Fighter. Es que porque está nublado, ¿cachai? O por lo menos está oscureciendo. Como te digo, la distancia podría determinar el tamaño, y luego el tamaño es cuando yo hasta cierta cantidad de centímetros, debería decir, cuando mucho, 1 metro, yo hasta ahí llego para mi Foo Fighter. De para adelante ya es una nave porque ya cabe alguien dentro de él. A mí me llama también la atención los gritos de la gente. Yo no sé si sea por el contexto de la protesta, porque a diferencia del caso anterior en el estadio, tú decías que la gente se quedó mirando y todos miraron al cielo y se quedaron un poco más como pasmados con lo que estaban presenciando. Claro. Y en esta oportunidad escucho mucho grito. No sé si eso genera una histeria colectiva o genera más el asombro, porque uno podría pensar, si uno ve esto, la gente podría salir arrancando, pero es todo lo contrario. La gente se queda contemplando esa figura. Absolutamente cierto. Parece que estaban protegidos por su propia ideología, yo creo, en estos momentos. ¿Cierto? Y si estos videos, querida Monty, Carla, Lama, Salfate, público en la casa, los tienen impactados, tenemos más imágenes. Miren, por favor, porque también hay protesta, también hay energía. Ahí estamos hablando de Hong Kong, año 2014. Miren, por favor, lo que estamos viendo en pantalla. Eso te impacta, queda mucho más. No te separes, ya regresamos en unos minutos. Esto es Así Somos. Ya estamos de regreso en Así Somos, revisando estos videos impactantes de avistamientos en eventos masivos, avistamientos que no los visualizó una persona, Salfate, los vieron cientos, miles de personas, y estábamos en el año 2014 en otra protesta. Exactamente, esto es el 30 de septiembre del año mencionado por Michael en Hong Kong. La gente salió también a protestar a las calles y ahí estamos viendo donde esta extraña luz, mirá lo que va a hacer, ¿ah? Mira, ahí va y ese meteorito. Pero claro, pero mira lo que hace, porque va como descendiendo, ¿cierto? Sí. Después aminora un poco la velocidad y luego lo que va a hacer, que es así como casi como que aterrizar ahí, pero obviamente solo porque está superpuesto, sube de manera vertical y muy rápido. O sea, imagínate, ¿qué se dijo de este video? Trataron de darle cuánta explicación de que era un reflejo en el vidrio, que no había tal. Luego, después de que eso daba por una carretera o un auto, imposible, digámonos, ¿sabes? Se descartó todo y finalmente quedó, como lo que estamos haciendo ahora, como un objeto volador no identificado. Si bien este video hasta el día de hoy genera una tremenda polémica dentro de la comunidad de investigadores serios de la ufología, la verdad es que sigue primando la idea de que en ese momento, así como también en Sao Paulo, Brasil, fue visitado durante una protesta esta imagen de un objeto que se asomó quizás por un momento a ver qué hacía esta enorme cantidad de personas que salieron a las calles. Y ahí volvemos a las conversaciones que hemos tenido, Carla, de la energía que generamos nosotros justamente, y de esa energía que tal vez, quizás, en una de esas, ellos vendrían a alimentarse. Mira, yo creo que ahí depende del tipo de extraterrestre que sea. Porque claro, hay algunos que nosotros hemos hablado acá que les gusta y les llama mucho la atención la energía de los seres humanos, porque nosotros tenemos mucha proyección de amor que ellos no tendrían. Ese sentimiento es como el típico alienígena que uno ve en las películas, así como medio frío, parco, sin emociones. Pero también me hace sentido lo otro que hablaba Salfate, de que le temen a nuestra violencia. Entonces es posible que cuando ven estas protestas o reuniones muy masivas, piensen que estamos planificando una guerra que va a empezar. Por lo mismo se aparecen acá las guerras, hay tanto avistamiento durante. La energía de un acontecimiento masivo positivo ¿es similar a un acontecimiento masivo negativo, como una protesta en la cual termina habiendo violencia, por ejemplo? Porque yo creo que ahí no se acercan por la energía. Ahí se acercarían a ver qué es lo que está pasando. Por la masa. ¿Qué estamos haciendo masivamente si estamos armando una nueva guerra? Cuando se acercan por energía son los que les llama la atención nuestra proyección de amor y la vibración. El aura que generamos como humanidad. Claro. Y ahí yo retomo lo que decía la Carla, porque nosotros podríamos decir, ya, pero hay montones de protestas y no aparecen. Quizás en algunas sí los vemos y en otras no. Claro. Y sí están ahí.
pero no se hace invisible a nuestro ojo, por ejemplo. Retomando un poco la teoría de a lo mejor ya estamos invadidos hace mucho rato y no nos hemos dado cuenta, vienen a vigilar qué está pasando con estos infiltrados. Me acordé de una serie que se llama Viajeros, que plantea esa teoría justamente de que vienen y son personas comunes y corrientes, solo que tienen esa capacidad de no envejecer, por ejemplo, y de trasladarse en tiempo y espacio. Ellos van y vuelven y son como inmortales de cierta forma. Estamos viendo varios casos donde la enorme aglomeración de personas genera, ya sea por un evento deportivo, o por una protesta, o por simplemente personas que están en su ciudad natal y que se hace la aparición de estas luces que a veces son muy fugaces, como estos pocos segundos que dura este avistamiento en Hong Kong, y otras que llegan incluso a las 3 horas, como en el caso de Phoenix, Arizona. Las razones pueden ser muchas, y quizás, como suele ocurrir en estos casos de misterio, yo siempre apuesto que, ¿cuál es? A, B, C, D, yo creo que son todas las anteriores. Yo creo que a veces es por la energía, yo creo que a veces por curiosidad. Claro. A veces sencillamente quizás hay un dominio, en otras veces hay gente protegiéndolo. Yo creo que todas las posibilidades están deambulando allá afuera, y simplemente esperar que cuando uno le toque ser testigo de uno de estos casos, es que toparse con los buenos, digamos, y no con los malos. Como lo que decía Monte un poco, que a lo mejor vienen a vigilar, agarrando tu idea, a vigilar que los que ya están entre nosotros, es que uno de nosotros no es de ellos, no lo vamos a saber, efectivamente estén realizando su trabajo de manera correcta. Ahora, ¿qué pasaría si uno de esos enviados no está realizando la pega como tendría que realizarla? Ahí hay un personaje, también no exento de polémica, pero que es muy interesante, y si no, por lo menos tremendamente entretenido escucharlo, que se llama David Icke, y que él ha postulado toda una cronología de la historia de la Tierra, incluso antes de lo que nosotros tenemos registro como tal, de qué pasó con las primeras civilizaciones en nuestro planeta, de cómo hubo disputas en los cielos, de cómo se pelearon por el terreno, de cómo algunos ganaron y terminaron teniendo asentamientos en la Tierra, de cómo algunos se convirtieron en nuestros gobernantes, como los antiguos dioses o monarcas, ¿cierto? Desde los aztecas, el antiguo egipcio, por ejemplo, o también de los emperadores en China. De todo eso él trata de dar un panorama que es muy complejo, que para algunos puede ser muy fantasioso, pero que sin embargo está adornado con una serie de sucesos históricos que rayan en la fantasía. Es como si, por ejemplo, nosotros, hay gente que no va a cuestionar la Biblia. Fue Moisés y abrió el mar. Claro. Eso es tan fantasioso o tan real como que un día el emperador chino levantó el brazo y bajaron 10 dragones que le entregaron el conocimiento de la escritura, que de hecho es así, o sea, parte de la historia de ellos. Entonces, ¿por qué voy a decir que uno es verdad y otro es mentira? ¿Por qué puedo decir Dios creó la tierra en 7 días y que un día el emperador dijo voy a hablar con los seres de la... o que Hitler quiso meterse a la Antártica para hablar con los seres que viven en el interior de la tierra? ¿Quién soy yo para decir que uno sí es cierto y otro no? Entonces, para algunos es folclore y para otros son hechos históricos. Claro. Entonces, hay tanta rareza alrededor del fenómeno ovni que la verdad es que si yo tratar de establecer alguna lógica con todos los antecedentes que hay, simplemente termino metido en un laberinto impresionante. Es que además tú dices un punto, entrar en una lógica, y me parece que eso es lo complejo, Lama, el visualizar esto con lógica, porque por lo que hemos visto en los videos en toda esta semana, no existe lógica para entender qué es lo que están haciendo o qué es lo que quieren hacer los objetos voladores no identificados o los extraterrestres. Es que para nosotros tratamos de buscar una lógica donde no existe. Yo creo que ese es nuestro principal error. Pensar que cuando se presentan en una protesta nos están vigilando. Claro. Pensar que cuando aparecen en un lugar quieren tener minerales. Yo creo que tenemos que darle una lógica que no la tiene. Ahora, a mí una lógica nuestra. Claro, a mí lo que me llama la atención, al menos, es darme cuenta que las imágenes que hemos revisado de las protestas masivas es que no exista histeria colectiva, de que no exista, de que esa masa de personas, 100.000 personas, 10.000 personas, 30.000 personas se vuelvan locas al ver un objeto de este tipo y salgan todos corriendo para todos lados. Pareciera que conlleva cierta calma, pareciera que está en nuestro subconsciente, nuestro inconsciente decir, esto es algo que conocemos y que viene, como dijiste anteriormente por David Icke, de generaciones anteriores, por lo cual no nos volvemos locos cuando lo revisamos. Sí, ahora uno lo escucha y uno dice, chuta, puede ser, O sea, claro, que parece tan... Es porque reescribir la historia completamente. Y sí va más de la mano de cómo los antiguos escritos están establecidos de parte de los sumerios, los egipcios, etcétera, etcétera. Ahora, hay un hecho que no es menor.
y que es probablemente uno de los más importantes y que está en todos los libros de la ufología. Los testigos se cuantificaron en 2 millones de personas. Y esto fue en un momento tremendamente sensible y delicado. Estamos en el 26 de febrero del año 1942, a pocos meses después de que Estados Unidos hace su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Estamos, obviamente, en lo que se conoce como parte del Capitolio, también el sector de la Casa Blanca, todo lo demás. El hall se llama. Exactamente, y aparecen estas luces gigantes que se vieron en la obligación de activar los seguidores, ¿cierto? Estos tremendos focos que luego, durante el resto de la Guerra Mundial, se usaban para ver si es que había un bombardeo de parte de los japoneses, digamos, los norteamericanos. Esto es un hecho histórico, indesmentible, innegable. Estamos viendo los haces de luces que son de parte, obviamente, de los sistemas de defensa de Norteamérica. Esto se conoce hasta el día de hoy, que dio título a una película como La Batalla de Los Ángeles. Para que ustedes entiendan, son seguidores de luces muy potentes, así como luces de discoteca. Y que estos están tratando de pillar la maraña de objetos que nadie pudo entender qué eran, que se movían a alta velocidad, que podían quedar suspendidos en el aire y que claramente estaban invadiendo el cielo norteamericano en un sector muy sensible, producto donde ahí están los asentamientos gubernamentales, y que esto es apenas Estados Unidos está ingresando, obviamente, este conflicto bélico a escala global. Les dispararon, les tiraron toda la artillería. Estos objetos nunca respondieron y nunca les pudieron hacer el más mínimo daño. Estos videos y las fotografías que hay son impresionantes. Eran objetos, algunos gigantescos y otros más pequeños. Y ojo, eran de varios colores que no obedece hasta el día de hoy a ninguna luz que acompaña alguna aeronave comercial o bélica. Ahora, ¿ya sabe cuántos son? porque en algunas imágenes de repente se vende. Es que parecen y desaparecen. Sí. Pero a ver, déjame hacer memoria. En la fotografía principal yo te diría que son acá de 1, 2, 3, como entre 5 y 7 más o menos. Son 5 y 7. Hay uno que es particularmente grande, de forma ovalada, como obviamente el que se hablaba en este partido entre estos equipos italianos, que fue el primer caso. El que se iba abajo, sí, ¿no? Hay uno que es muy, muy grande. Y hay una fotografía de esto, por ahí sí se puede capturar, que es muy conocida, que es el momento en donde están, pero dándole con toda la artillería. No le hacían nada, porque decían que efectivamente ellos pensaban que habían hecho blanco. Pero estos objetos les daban lo mismo. Sí, les daba lo mismo. Carla. El título me gustaría Ahí está saber... la foto, perdón, Carlita. Yo decía 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, y abajo hay 3 más, ¿no? Sí, ojo, las luces que están un poco más abajo son producto de, no sé cuál es el nombre técnico, pero de las chispas, de los disparos y todo lo demás. Pero fíjate que el objeto más grande, que es el que está en el medio, hay por lo menos 5 o 7 seguidores que lo están enfocando y que ven que no tiene forma, sino que es algo iluminado por completo, que no tiene ala, que no mete ruido, que no tiene sistema de propulsión y que los radares no captaron. Llegaron de la nada y de repente ¡pa! Aparecen en mitad de Los Ángeles en asentamientos gubernamentales, donde están cerca de una base y todo lo demás. En Washington, exacto, funciona. Lo que pasa es que después en Washington se ve un objeto similar, uno. Y esto fue el primer fenómeno. Nunca más volvió a ocurrir algo así durante este periodo, durante la Segunda Guerra Mundial, pero esto fue en Los Ángeles, en la costa oeste. Esa información que estáis dando respecto a que fue cuando Estados Unidos decide ingresar a la Segunda Guerra Mundial, tiene que ser decidora. Hemos hablado alguna vez en este programa respecto a la cercanía que tenía Hitler con este tipo de raza extraterrestre y ellos estaban haciendo platillos voladores como naves. A ver, eso es verdad, eso, o sea, ellos tenían esto. ¿Qué dice? La Armada, ¿cierto?, de Estados Unidos dice que esta alarma es real, o sea, esto no fue un simulacro. Claro. En aquel tiempo, porque ojo, después del caso de Roswell del año 1947, donde la prensa y la Fuerza Aérea de Estados Unidos dice derribamos, perdón, en realidad no derribamos, pero logramos descubrir un ovni que se estrelló. O sea, fueron todos llamados, eligieron, compadre, me cambian ese titular ahora. Claro. Y ahí pusieron, no, fue un globo meteorológico. Y los dueños del terreno decían, no, perdóneme, yo lo vi. Ya, y en este caso, también aquí no lo negaban. Estos son años antes, y acá se hablaba de que era una invasión de objetos que no saben lo que es, y que después entenderían que no tenían nada que ver con el enemigo, y que todavía no entienden qué tipo de aeronave existía. Por ahí quisieron decir que eran globos meteorológicos. Obviamente que Salfate, tú dijiste algo que a mí me parece clave, no sé si lo compartan, chiquilla. Tú dices, los atacaron.
les dispararon, los bombardearon y ellos nunca atacaron de vuelta. No. Es una amenaza, ¿o no? Finalmente, es una amenaza. Es una amenaza, no es un ataque. Mira, imagínate, están en guerra pero ellos. Estados Unidos los está atacando a ellos y Claro, ellos no pero ellos responden. pareciera que hacen su aparición en base a decir, oye, ojo, estamos acá, ¿dónde se están metiendo ustedes? Claro. ¿A qué conflicto quieren participar? Pero ellos podrían haber respondido de vuelta, entonces eso me hace pensar que no vienen con una intención violenta, por lo menos en ese caso. Atención, esto la gente no lo sabe mucho. A ver, no me quiero ubicar en el número. Es muy poco, pero al menos unas 5 veces los ovnis sí han atacado. Han respondido. Ya. Pero ojo, han anulado armamento de destrucción masiva. Los sistemas. Y que es considerado, ya que están destruyendo tu arma, es considerado un ataque. Pero fíjate que lo que han hecho es anular nuestros armamentos. Salva, detente al fondo, lo que hacen, lo que tú estás diciendo justamente es bloquear, anular las armas terrestres. Claro, eso es más en la modernidad. De hecho, Nick Pogue, el ministro de Defensa del Reino Unido, que visitó nuestro país hace un par de años, que tuve el gusto de conocer, o sea, imagínate el puesto, es el ministro de Defensa de Inglaterra, y él te decía, si ustedes han visto las cosas que yo he visto, yo veía videos de cómo lanzaban cohetes, que eran armamento de prueba, y aparecía una luz al lado, y le tiraba así como unas luces, ¡pa! Y se caía el cohete, y no solo no explotaba, sino que quedaba inutilizado. Decía, son cosas que yo he visto, lo digo, digamos, de mi cargo gubernamental. Esto fue, ¿por qué tan impactante? Además de lo que ya es obvio de la imagen que están viendo, esto duró 2 noches. O sea, imagínate el nivel de frustración de que no saben lo que es, la artillería no le hace nada y a la noche siguiente vuelven a aparecer. O sea, Le dispararon en total, para que ustedes entiendan, son aproximadamente 5 objetos, digamos. 1.500 proyectiles. Y la estadística, el informe dicen que, a nuestro entender, muchos de nuestros proyectiles, son 1.500, imagínate el número, hicieron impacto, les pegaron. O fue en dirección al objeto, pero no pasó nada. Pero finalmente no les pasaba nada. Estos objetos quizás son solamente concentración de energía, no es algo material que se pueda derribar, aunque sea con 1.500 misiles. Hay un caso muy conocido que lo expusimos, que es de parte de la Fuerza Aérea Peruana. Oye, qué foto, güey. Se mete, no, aquí está una fotazo, menos mal que la encontraron. Parece afiche de película. Parece afiche de película y sin embargo eso pasó, fue una de las 2 noches que pasó en Los Ángeles en el año 1942, 26 de febrero. ¿Qué es lo que pasa? Esto, las declaraciones son parte de los informes más conocidos. Va este piloto de guerra que lo mandan a interceptar un objeto que está sobre los cielos de nuestro país hermano vecino Perú. El objeto lo ve y no era por energía, ve el objeto. Ajá. Tiene luces, tiene como unas ventanas, dice, y como que se mueve así de manera, porque eso es muy loco. Era físico. Era físico. Ajá. Entonces le digo, ¿qué hago? Y le dicen de la torre de control, dispárele. Uno de advertencia me dice, no, ¿cuántos obuses tiene? Que son como los cohetes que tiene. Tengo, no me quiero equivocar, ya 20, eran 18, 20, algo así. Dispáreselos todos hasta que se caigan. Y lo que dice este piloto es que le dispara todo lo que tiene, el caza máximo que tiene la Fuerza Aérea Peruana, similar a la nuestra. Y lo que él relata, dice que cuando el misil iba, y lo que él entendía que era, cuando lo tocaba, se desintegraba. No es que no explotaba, desaparecía el cohete, dejaba de existir. Tenía como una barrera energética ahí. Se desintegraba. Como entrar a otra realidad. No, claro, no sabe, pero dice, no explotó porque en el momento en que le pega desaparece el cohete que yo le estoy mandando. Y eso es lo que cuenta el piloto y dice, ¿qué puedo hacer con algo así? Claro. Y al parecer quizás es lo mismo que va a sacar, porque dice, al entender, de los 1.400 proyectiles que le lanzan, dicen, o sea, más de alguno le tiene que haber pegado a uno, y sin embargo, ¿cómo si nada de estas cosas? Lo que pasa es que según lo que yo entiendo, la mayoría de las naves extraterrestres, obviamente para que ellos vengan para acá, a la distancia que hay es porque tienen un avance que ya no es solo tecnológico, sino que también es a nivel de manejo energético y a nivel de manejo de la materia. Sí, claramente. Entonces ellos transmutan materia. Al entrar acá en la atmósfera terrestre, ellos ahí recién agarran como una materialidad para poder interactuar con nosotros. Pero ellos vienen en forma más plásmica, etérica. Y aquí agarran esa materialidad. Entonces, al venir de esa forma etérica, deben tener una energía muy especial que hace que lo que se acerque de forma material también se transforme en etéreo. Ahora, lo que Deshacen de todas maneras, ahora lo que nos dejan claro es que en un enfrentamiento
no hay nada que hacer. No, nada. Nada que hacer, porque nuestras armas son completamente inútiles. Ahora, hay algo que no puedo dejar de mencionar, que tiene que ver con el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, porque como estamos hablando de avistamientos de ovni en eventos masivos, ¿qué evento más masivo que la Segunda Guerra Mundial? Y este hombre los vio. Este hombre fue muy interesado en los temas ufológicos y los estudió, pero él, así como tantos gobiernos, determinó que no se le podía contar de estos temas a la gente porque precisamente no hay una versión oficial ni nada que explicar. Atención con este titular. Dice ahí, Winston Churchill, ordenó mantener ocultas las visiones de ovnis para evitar el pánico. Eso es lo que él dice. Esto como parte con un primer informe de muchos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se acuñó el término Foo Fighter, con estas pequeñas luces que se colocaban a los lados de los aviones de guerra y que cada uno pensaba que eran de los enemigos. Del bando rival. Pero cuando en realidad después descubrieron que en realidad eran de un lado y otro. Estamos viendo uno de los dibujos de uno de los primeros informes que le llegan a Churchill de cómo una aeronave, claramente con forma de platillo, con luces que salen como de arriba y de por abajo, una cosa muy loca, que atraviesan el objeto, se instala al lado de uno de estos aviones de guerra. Ahora, que finalmente, ¿qué es lo que dice este hombre, este gran mandatario, obviamente, del cual incluso se hizo hace muy poco una gran película? Lo siguiente respecto al tema ufológico. Mira, no estoy tan impresionado por el éxito de nuestra civilización como para pensar que seamos el único punto, ¿cierto?, de vida en el inmenso universo que contiene criaturas así tanto vivas como pensantes. Luego continúa. O también que seamos el tipo de desarrollo mental y físico más elevado que haya aparecido jamás en la vasta extensión del espacio y el tiempo. Hay que entender que en el año 39 escribió un ensayo de 11 páginas que tituló Estamos solos en el universo. Esto es poco sabido, pero Winston Churchill, este es tremendo estratega sociopolítico, fue finalmente un admirador y un tremendo investigador del tema ufológico, como tantos otros presidentes, que asimismo da tema para otro capítulo de algunos primeros mandatarios que también han tenido encuentros con estos fenómenos anómalos aéreos. De hecho, solo para cerrar, tú mencionabas al ministro de Defensa del Reino Unido, y él de cierta forma predijo que durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 se iba a generar un avistamiento de ovni, y así ocurrió. También existen unas imágenes de aquello. Sí, bien impresionante, lo conoció. La gran pregunta siempre fue si estamos solos en el universo. Yo creo que eso está contestado. Tenemos claro que la respuesta es que no estamos solos, muchos. Y la respondemos todos los jueves acá en Así Somos. También, Lama, nos tenemos que hacer cargo de la actualidad, y nuestra capital hoy día vivió una situación muy compleja a raíz de un incendio. Ahí está la otra gran pregunta, Michael Rodan. ¿Hasta cuándo vamos a estar siendo azotados por los incendios? Lamentablemente, cerca de las 17 horas del día de ayer, el Cerro Panul, en el sector de Santa Sofía Locaña, en la comuna de La Florida, comenzó un incendio que hasta el momento no ha sido frenado por completo, a pesar de que hay mucha gente de la CONAF y otros organismos trabajando en el sector. Regresamos al titular y comenzamos a comentar aquí en Así Somos. Ahí estamos viendo, ahí está. ONEMI decreta alerta amarilla por incendio en la Florida. Ayer hablábamos de la alerta. Bueno, esta alerta amarilla no es menor porque le está pidiendo en el fondo a las personas que viven alrededor de este sector que no se acerquen, ya que es bastante peligroso porque el incendio va en ascenso y en retroceso, va hacia ambos lados. No solamente tiene un comportamiento unidireccional, sino que se está moviendo a distintos lugares y se está propagando lamentablemente bastante rápido. Se ven afectadas, hasta el momento son 3 hectáreas las que están afectadas. Wow. Y como dije anteriormente, a las 18 horas se decretó la alerta amarilla, una hora después de que comenzó este incendio que avanza a bastante velocidad. Complejo escenario para el Cerro Panul. Oye, estamos viendo imágenes justamente que son bien impactantes. La gente además empezó a subir a través de las redes sociales distintos videos pidiendo también que se diera a conocer esta realidad, porque hay que decirlo, 5 de la tarde, como decía Lama, los medios no se habían hecho mucho cargo de esta situación que estábamos viendo. Es hora de teleserie, lamentablemente. Claro, pero de repente ahí romper con un extra en esta realidad que está viviendo la comuna de La Florida, principalmente, donde decretan la alerta amarilla. Entiendo que tenemos más imágenes también para revisar. Sí, ahí tenemos, mira, acá se ve claramente el humo, o sea, no es un incendio menor. Oye, y eso que se ve encima, ¿te fijaste que se veía como una aeronave que va soltando agua? Sí. Pero en fin, están trabajando 8 técnicos, tanto de CONAF como de bomberos. Hay 4 helicópteros.
un avión cisterna, un avión de la Armada y el TEN Tanker, el avión de DC Air, TEN, que es el que contrató el gobierno para poder luchar frente a este tipo de problemas. Ahí se nota la poquita agua en comparación a lo que abarca el incendio. Exacto. Parece un chiste. Es que avanza muy rápido. Yo creo que ese es el mayor problema. Si fuera un foco que estuviera concentrado en un solo lugar, sería mucho más fácil de atacar. Claro. Pero cuando avanza tanto hacia arriba como hacia abajo, no tiene es como hemos hablado acá en los incendios del sur, de que cómo es posible que salte pasando por sobre la carretera. Pues bien, el viento ayuda mucho a que ciertos focos de fuego salten y se vaya incrementando la situación. Mal que no había mucho viento esta tarde. Menos mal que no había, y eso mismo te iba a tocar, y lo vamos a... Ya lo saben, mientras seguimos revisando los impactantes videos, ahí está el avión que tú hacías mención. El TEN Tanker. ¿Sabes qué? Yo muchas veces golpeo al gobierno, a la autoridad en general, más allá del gobierno que sea, me da lo mismo el lado político que tenga, pero acá valoro mucho que tengan contratado esta aeronave que ayude a los incendios, porque no solamente en la situación del sur, también lo vimos acá en el Cerro Manquehue, y actualmente el Cerro Banul. O sea, pareciera que los incendios, este año al menos, a diferencia de años anteriores, no solamente afectan al sur de Chile, sino que también al centro. Claro. ¿Sabe también la causa que originó ese incendio? No, lamentablemente hasta el momento no. Ahora, yo lamentablemente, y esto es solamente mi mal pensar, tiendo a pensar constantemente en pirómanos. A mí me parece que no están las temperaturas actualmente, tomando en cuenta que además baja la temperatura tanto en la mañana como cuando va atardeciendo, para que sea 30, tomando en cuenta, mira el cerro, o sea, tampoco estamos hablando de un lugar donde hay un vertedero donde la gente tiende a botar basura. Es que eso te iba a decir, o sea, ¿es un sector de fácil acceso de la gente? No, pero lamentablemente sí estamos viendo un sector en el cual hay muchas viviendas cercanas. Mira, la imagen que estamos viendo, no sé si podemos poner la que está la que tengo ahí. El video wall. En el video wall. Ahí te das cuenta que no está lejos de toda esta comunidad, principalmente la comunidad de Florida. Y me parece que el llamado principal de la autoridad y a todos es, muchachos, no se acerquen por más de que quieran hacerse los cazanoticias y poder compartir con cierta información que no es muy útil, pero también es muy peligroso. Claro. Atención, muchachos, porque ya estamos a 1:17 de la madrugada del viernes 8 de marzo, un día muy importante. En este día tan especial para todas las mujeres, queremos saludar a las profesionales que son parte de la gran familia de la red, a nuestras televidentes, a nuestras trabajadoras, a las que son mamás, hijas, abuelas, tías, hermanas y también amigas, a quienes cada día entregan lo mejor de sí mismas y que ponen el corazón no solo con sus familias, sino que también en el trabajo. Queremos agradecer a todas esas maravillosas mujeres que día a día nos permiten acompañarlas en sus casas. Estamos viviendo en Chile, estamos viviendo hoy un Chile mucho más diverso, mucho más solidario y también igualitario. Este día nos recuerda que tenemos que avanzar en el logro de mayores espacios, y en ese sentido estamos tremendamente orgullosos de lo que hemos logrado nosotros como canal, con equidad de género en las distintas áreas que permiten que seamos un aporte a la sociedad. Sociedad que requiere cambios, lo sabemos, los que nunca serán tan justos si no reconocemos en ellos el aporte de ustedes, las mujeres. Las saludamos a todas ustedes, a nuestras colegas, las saludamos en este día con afecto, con respeto, por sus búsquedas, por sus luchas y por sobre todo, mujeres, por sus logros. Un aplauso para todas las que nos están viendo. Estamos de regreso en Así Somos. Y Salfate, que se viene en Expediente. A propósito del estreno de Capitana Marvel, dedicado para el Día de la Mujer. ¡Oh, qué buena, weón! La nueva promesa, Brie Larson. Ella apareció en Scott Pilgrim, también en Roma, y ganó el Oscar con La Isla Calavera. Y por supuesto, Capitana Calavera, que ya está estrenada en los cines. Colección privada de la novia. Una de las más impactantes y últimas películas de terror directamente desde Rusia, basada en hechos reales sobre un antiguo rito pagano. Ciclo Van Pence, Terence Hill, dos super policías fuera de orden. Es como usted y yo, maestro. Exactamente, la primera que viene. ¿Cuándo? Ahora en Expediente S. Así es, muchas gracias a todos ustedes y un abrazo y un beso enorme a todas las mujeres en este 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Gracias por la lucha y por todo el aguante. Eso, aquí la apoyamos. Nos vemos mañana a la medianoche. Chao, cuídense.